Daphnis y Chloe, del Hongo de Lesbos. Traducción al español de Jorge Vergua. Proemio. En Lesbos, mientras cazaba en un bosque consagrado a las ninfas, contemplé el espectáculo más hermoso de cuantos he visto. Una obra pictórica, una historia de amor. También el bosque era hermoso, bien arbolado, florido, regado en abundancia. Una sola fuente lo nutría todo, las flores y los árboles. Pero la pintura era todavía más encantadora, pues representaba con arte exquisito una aventura amorosa. Así que muchos, extranjeros incluso, acudían atraídos por su fama, tanto para venerar a las ninfas como para contemplar el cuadro. En él figuraban mujeres en trance de alumbrar y otras poniendo pañales, niños expósitos, ganado amamantándolos, pastores que los recogen, jóvenes que se hacen promesas, una incursión de piratas, un ataque enemigo. Vi allí muchas otras cosas, todas ellas asuntos amorosos, y llevado de la admiración, me entraron ganas de hacer una réplica por escrito. Así que me busqué un intérprete del cuadro y compuse estos 4 libros como ofrenda a Eros, a las ninfas y a Pan, y también como un tesoro del que gocen todos los hombres. Curará al enfermo y consolará al afligido. Hará recordar al que estuvo enamorado e instruirá al que nunca lo ha estado. Pues desde luego nadie escapó o escapará del amor mientras exista la belleza y haya ojos para verla. Cuanto a nosotros, que el Dios nos conceda conservar la cordura mientras escribimos de las pasiones de otros. Libro primero. Hay en Lesbos una ciudad, Mitilene, grande y hermosa, pues está dividida por canales por los que penetra mansamente el agua del mar y adornada con puentes de blanca y pulida piedra. Creería uno estar viendo no una ciudad, sino una isla. Pues bien, a unos 200 estadios de esta ciudad de Mitilene estaba la finca de un hombre dichoso, una magnífica hacienda, montes abundantes en casa, llanuras productoras de trigo, laderas de viñedo, pastos para el ganado, y el mar que batía en una extensa playa de blanda arena. En esta finca, un cabrero llamado Lamón, mientras apacentaba su rebaño, encontró a un niño al que amamantaba una de sus cabras. Había un encinar, un tupido zarzal techado aquí y allí por la hiedra, y blanda hierba sobre la que yacía el niño. La cabra, corriendo continuamente a este lugar, desaparecía a cada momento y abandonaba a su cabritillo para estar junto a la criatura. Lamón vigila sus escapadas, compadeciéndose del cabritillo al que faltan los cuidados, y cuando el mediodía está en su apogeo, sigue su rastro y ve a la cabra, que rodea cuidadosamente con sus patas al niño para no hacerle daño al pisarle con las pezuñas, y a éste, que succiona el flujo de leche como si del seno materno se tratara. Admirado, como es natural, se acerca y descubre a un niño varón, lozano y hermoso, envuelto en unos pañales que no cuadran con la desgracia de su abandono. Y es que había allí un pequeño manto de púrpura, un broche de oro y una espadita con mango de marfil. Pues bien, en un primer momento se resolvió a llevarse solamente las prendas de reconocimiento, desentendiéndose de la criatura. Después, avergonzándose de no imitar el acto humanitario de la cabra, aguarda la noche y le lleva todo a su mujer, Mírtale, las prendas de reconocimiento, el niño y la propia cabra. La mujer se pregunta desconcertada si es que las cabras dan a luz niños, pero él se lo cuenta todo.
cómo encontró al expósito, cómo vio que se alimentaba, cómo sintió vergüenza de dejarlo para que muriera. También a ella le pareció bien, así que esconden los objetos abandonados junto al niño, adoptan a éste como propio y encomiendan su crianza a la cabra. Y para que también el nombre del niño parezca el propio de un pastor, deciden llamarlo Daphnis. Han pasado ya 2 años de esto cuando un pastor de unas fincas limítrofes de nombre Driante, mientras apacienta su rebaño, se encuentra también él con parecido descubrimiento y espectáculo. Era una gruta de las ninfas, una gran roca hueca por dentro y redondeada por fuera. Las estatuas de estas ninfas estaban labradas en piedra, los pies descalzos, los brazos desnudos hasta los hombros, los cabellos sueltos hasta la nuca, un cinturón ciñendo las caderas, la sonrisa en las cejas. La escena entera representaba un coro de danzantes. La entrada de la gruta estaba en el centro mismo de la gran roca. De un manantial brotaba sonoramente el agua haciendo correr un regato, de tal manera que delante de la gruta se extendía un prado muy risueño en el que la humedad alimentaba una hierba muelle y abundante. Había también colodras, clarinetes, siringas y caramillos, ofrendas dedicadas por antiguos pastores. Una oveja que había parido hacía poco visitaba con frecuencia este recinto de las ninfas, de modo que en varias ocasiones se la creyó perdida. Queriendo pues Driante castigarla y hacerla volver a pastar en el buen orden de antes, combando y anudando una verde ramilla a modo de lazo, se acercó a la roca a ver si allí la atrapaba. Pero cuando llegó, nada vio de lo que esperaba. La oveja, en muy humana actitud, ofrecía sus ubres para que la criatura mamara la leche a sus anchas, y ésta, sin llorar, llevaba ávidamente de una ubre a otra su boca, que estaba inmaculada y resplandeciente, ya que la oveja le lamía el rostro con la lengua una vez estaba saciada de alimento. Esta criatura era una niña, y a su lado también se habían dejado prendas de reconocimiento: una cinta de pelo bordada en oro, unas sandalias doradas y unas ajorcas de oro. Considera Driante el descubrimiento como una señal de los dioses, y aprendiendo de la oveja a mostrar amor y compasión hacia la niña, toma a la criatura en el regazo, deposita las prendas de reconocimiento en su morral y ruega en oración a las ninfas poder criar felizmente a su suplicante. Y como era ya la hora de conducir de vuelta al rebaño, regresa al aprisco y le cuenta lo que ha visto a su mujer. Le muestra el hallazgo y la exhorta a adoptarla como hija y a criarla como propia, sin decir nada a nadie. Así, Nape, pues este era su nombre, se convirtió al instante en su madre y se puso a hacer cariños a la niña, como temiendo quedar por debajo de la oveja. Y para hacer creíble su ficción, le pone también ella un nombre de pastora: Chloe. Crecieron muy deprisa estos niños, y su hermosura se revelaba por encima de su rústica condición. Él tenía ya 15 años, ella 2 menos, cuando en una misma noche Driante y Lamón tuvieron el siguiente sueño. Les parecía que aquellas ninfas de la gruta, donde el manantial, donde Driante había encontrado a la niña, ponían a Daphnis y a Chloe en manos de un niño guapo y descarado que tenía alas a la espalda y llevaba un arquito con sus pequeñas flechas. Este, después de tocarlos a ambos con la misma flecha, les ordenó que en adelante se ocuparan él de apacentar el rebaño de cabras y ella el de ovejas. Este sueño los llenó de pesadumbre, como que habían de ser pastores de ovejas y de cabras aquellos niños
cuyos pañales prometían mejor suerte, razón por la cual los criaban con delicadeza y los instruían en las letras y en cuanto la vida rústica ofrecía de bueno. Pero les parecía que debían obedecer a los dioses tratándose de niños salvados por su providencia. Así que, comunicándose su sueño el uno al otro, y tras hacer en el recinto de las ninfas un sacrificio en honor del niño de las alas, no sabían su nombre, envían a los niños a apacentar los rebaños, dándoles todo tipo de instrucciones. Cómo hay que pastorear antes del mediodía, cómo hay que volver a apacentar al ganado cuando ha remitido el calor, cómo llevarlo a brevar, cómo conducirlo de vuelta al establo, con qué animales hay que utilizar el cayado y con cuáles otros basta con la voz. Ellos lo aceptaban llenos de alegría, como si de un cargo importante se tratase, y se encariñaban con las cabras y las ovejas más de lo que acostumbran los pastores, y es que ella atribuía su salvación a una oveja, y él recordaba cómo una cabra lo había criado cuando estaba abandonado. Era el comienzo de la primavera y todas las flores alcanzaban su esplendor, las de los encinares, las de las praderas y cuantas crecen en los montes. Ya empezaba el zumbido de las abejas, el sonido de los pájaros cantarines, las cabriolas de los recentales. Los corderos triscaban por los montes, zumbaban por los prados las abejas, llenaban los pájaros con sus cantos la espesura. En medio pues de tal bonanza que todo lo invadía, jóvenes y tiernos como eran, se dedicaban a imitar lo que oían y veían. Cantaban cuando oían a las aves cantar. Viendo triscar a los corderos daban ellos ágiles saltos, y por imitar a las abejas recolectaban flores, ya fuera para echárselas en el regazo, ya para trenzar pequeñas guirnaldas que llevaban a las ninfas. Todo lo hacían en común, pues apacentaban su ganado el uno cerca del otro. Y muchas veces Daphnis reunía a las ovejas que andaban descarriadas. También Chloe muchas veces hacía descender de los cortados a las cabras más audaces. Incluso, en alguna ocasión, uno de ellos vigilaba ambos rebaños mientras el otro estaba enfrascado en un juego. Sus juegos eran los propios de pastores y de niños. Ella se alejaba para recoger en algún lugar tallos de asfódelo con los que trenzaba una grillera, y atareada con ello, se despreocupaba del ganado. Él cortaba delgadas cañas, les perforaba los tabiques de los nudos y tras ensamblarlos con blanda cera, se entretenía tocando la siringa hasta que se hacía de noche. A veces incluso compartían la leche y el vino y ponían en común las viandas que traían de casa. Más fácil hubiera sido ver separadas unas de otras a ovejas y cabras que a Chloe y a Daphnis. Mientras se entregaban a tales juegos, a Eros se le ocurrió proporcionarles el siguiente trabajo. Una loba que estaba criando a sus jóvenes lobeznos arrebataba muchas cabezas de los otros rebaños que había en las fincas próximas, pues necesitaba alimento abundante para sacar adelante a sus cachorros. Así pues, se reúnen los aldeanos y por la noche cavan unas fosas de una braza de largo y 4 de fondo. El grueso de la tierra excavada se la llevan lejos para esparcirla, y extendiendo sobre la abertura unos palos largos y secos, los tapan con la tierra restante para que parezca el suelo de antes. De tal suerte que incluso si una liebre pasa corriendo por encima, hace que se quiebren las varillas, que son más frágiles que briznas de paja, y da entonces a entender que no era suelo firme, sino una imitación. A pesar de excavar muchas fosas semejantes, tanto en los montes como en las llanuras, no consiguieron atrapar a la loba, que percibe el ardid en el suelo, e hicieron perecer a numerosas cabras y ovejas, y por poco también a Daphnis del siguiente modo.
Dos machos cabríos excitados habían entablado combate. La violencia del choque hace que el uno le rompa un cuerno al otro, y éste, bramando de dolor, se da a la fuga mientras el vencedor le sigue pisándole los talones en una persecución sin tregua. Daphnis, sufriendo por lo del cuerno y afligido de ver tal encarnizamiento, coge un palo y su cayado y se pone a perseguir al perseguidor. Y claro, ni el que va huyendo ni el que le persigue encolerizado prestan demasiado atención a donde pisan, así que se precipitan ambos en un hoyo, el macho cabrío primero, Daphnis detrás. Y esto fue lo que lo salvó, pues el animal le sirvió de asiento en su caída. Así que llorando aguardaba Daphnis a que alguien pasara por allí y lo sacara. Pero Chloe, que había contemplado lo ocurrido, acude corriendo ante la fosa y tras comprobar que está vivo, llama en su ayuda a un boyero de los campos próximos. Este llega al lugar y busca una cuerda larga a la que Daphnis pueda agarrarse para salir izado. Y cuerda no la hay, pero Chloe se suelta su ceñidor y se lo entrega al boyero para que lo descuelgue. De esta forma, los unos tiraban hacia arriba, colocados en el borde del hoyo, mientras el otro ascendía siguiendo con sus manos la tracción del ceñidor. Izaron también al desdichado macho cabrío que se había quebrado ambos cuernos. Tal fue la venganza que se cobró su congénere derrotado. Como recompensa, le regalan este macho al boyero para que lo sacrifique, y si alguien lo echa en falta, pretextarán ante los de la casa un ataque de los lobos. Mientras tanto, ellos regresaron y pasaron revista a sus ovejas y sus cabras, y una vez se hubieron asegurado de que tanto las unas como las otras pastaban en un buen orden, se sentaron en el tronco de una encina para ver si a Daphnis, como consecuencia de la caída, le sangraba alguna parte del cuerpo. Y bien, no tenía ninguna herida ni sangraba, pero tanto su pelo como el resto del cuerpo estaban cubiertos de tierra y de barro, así que resolvió darse un baño antes de que Lamón y Mírtale se enterasen de lo sucedido. Una vez llegado en compañía de Chloe a la gruta de las ninfas, le dio a guardar su tuniquilla y su morral mientras él, colocado al borde de la fuente, se lavaba la cabeza y el cuerpo entero. Era su melena negra y abundante, y su cuerpo estaba bien tostado por el sol. Se hubiera dicho que era la sombra de su melena la que lo teñía de oscuro. Chloe contemplaba a Daphnis y lo encontraba guapo, y como era la primera vez que tal le parecía, atribuía al baño la causa de esta belleza. Y mientras le frotaba la espalda notaba bajo sus dedos la blandura de su carne, de suerte que en más de una ocasión, sin que él se diera cuenta, se palpó a sí misma para averiguar si la suya era tan delicada. Después de esto, el sol estaba poniendo, condujeron a casa sus rebaños. Chloe no experimentaba sino el deseo de ver de nuevo a Daphnis bañándose. Al día siguiente, una vez llegados a la dehesa, Daphnis se sentó bajo la encina de costumbre y al tiempo que tocaba su siringa vigilaba a sus cabras echadas por tierra y se diría que escuchando la música, mientras Chloe, sentada cerca de él, echaba también el ojo al rebaño de ovejas, pero más que nada miraba a Daphnis. De nuevo lo encontraba guapo tocando la siringa y en esta ocasión consideró que era la música la causante de su belleza. Así que cogió también la siringa cuando él terminó, a ver si así también ella se volvía hermosa. Después lo convenció para que se bañara de nuevo. Lo miró mientras se bañaba y después de mirarlo, lo tocó. Según se retiraban, volvía a dedicarle elogios, y los elogios eran un principio de amor. Y claro, lo que le pasaba no lo sabía una muchacha joven, criada en la campiña, y que ni siquiera había escuchado a nadie pronunciar la palabra amor. Pero la desazón se apoderaba de su espíritu, sus ojos no le obedecían, y muchas veces pronunciaba el nombre de Daphnis.
Descuidaba su alimentación, pasaba las noches en vela, desdeñaba el cuidado del rebaño, tan pronto reía como lloraba. Se quedaba dormida y al momento se despertaba sobresaltada. Su rostro palidecía e inmediatamente después se encendía ruborizado. Ni siquiera una ternera picada por un tábano se comportaría de este modo. Y cuando acaso se quedaba a solas, tales eran las charlas que consigo se traía. ¿Con que estoy enferma? Pero ignoro cuál es la enfermedad. Siento dolor, pero no estoy herida. Estoy afligida y no he perdido ninguna oveja. Me estoy quemando y aquí estoy sentada en tan magnífica sombra. ¿Cuántas veces me han hecho rasguño las zarzas y no he llorado? ¿Cuántas abejas me han clavado su aguijón y no he dejado por ello de comer? Pero esta punzada que tengo en el corazón es más penosa que todo aquello. Daphnis es hermoso, pero también las flores lo son. Hermoso es el sonido de su siringa, pero también el canto de los ruiseñores. Y sin embargo, nada me importan aquellos. Ojalá fuera yo su siringa para que en mí soplara, o una cabra para que él me llevase a pastar. Agua malvada, solo a Daphnis has vuelto hermoso, mientras que mi baño ha sido en vano. Estoy perdida, ninfas queridas, ningún socorro habéis proporcionado a la doncella criada entre vosotras. ¿Quién os hará guirnaldas después de mí? ¿Quién sacará adelante a estos pobres corderos? ¿Quién cuidará del grillo parlanchín que con tanto esfuerzo atrapé para que delante de la gruta me acunara con su canto? Ahora yo no puedo dormir por causa de Daphnis, y el grillo pierde el tiempo con su cháchara. Tales eran sus padecimientos, tales sus palabras, mientras andaba en busca del nombre del amor. Pero el boyero Dorcón, el que había izado del hoyo a Daphnis y al macho, un mozalbete al que empezaba a despuntar la barba y que conocía del amor tanto las palabras como los hechos, desde aquel mismo día andaba enamoriscado de Chloe. Los muchos días transcurridos desde entonces habían inflamado aún más su espíritu, así que desdeñando la presencia de Daphnis, al que tenía por un crío, decidió llegar hasta el final, ya fuera con regalos o por la fuerza. Y bien, lo primero, les trajo regalos. A él una siringa de pastor hecha con 9 cañas unidas con hilo de bronce en lugar de con cera. A ella una piel de cervatillo como las que usan las bacantes, con un pelo como estampado de colores. A partir de entonces, considerado como un amigo, poco a poco se iba despreocupando de Daphnis, mientras que a Chloe todos los días le traía queso fresco, o una florida guirnalda, o bien una manzana madura. En cierta ocasión llegó a traerle un ternero de pocos días, un vaso incrustado de oro y polluelos de aves del monte. Ella, ignorante de lo que son las artes de un enamorado, aceptaba contenta los regalos y todavía le alegraba más el poder a su vez ofrecérselos a Daphnis. Y un día, pues era ya el momento de que Daphnis conociera las obras del amor, se plantea una contienda entre Dorcón y él acerca de su belleza. Chloe era quien juzgaba, y el premio para el vencedor consistía en un beso suyo. Habló primero Dorcón de esta manera. Yo, muchachita, soy más alto que Daphnis, y soy vaquero, el cabrero. Le llevo lo que las vacas a las cabras. Además, soy blanco como la leche y rubio como el trigo antes de la siega. Y me creo una madre, no una bestia. Este, en cambio, es bajo, e imberbe como una mujer, y renegrido como un lobo. Además, apacienta cabras y por tanto despide su horrible olor. Es tan pobre que no puede ni criar a un perro. Y si, como dicen, además lo amamantó una cabra, en nada se diferencia de los cabritos. Tal fue lo que dijo Dorcón, y a continuación habló Daphnis. A mí me crió una cabra igual que a Zeus.
Las cabras que apaciento son más grandes que las vacas de éste, y para nada despido su olor como tampoco pan, y eso que él es casi un macho cabrío al completo. Me contento con el queso, el pan cocido en asador y el vinillo aguado, que no otros son los bienes de los campesinos prósperos. Soy imberbe, también lo es Dioniso. Soy renegrido, también lo es el Jacinto. Y con todo, Dioniso está por encima de los sátiros y el Jacinto por encima de los lirios. En cambio, este es pelirrojo como la zorra. La barba le apunta como a un chivo y es blanco como una mujer de la ciudad. Y si tienes que dar un beso, a mí me besarás en la boca, pero a este tendrás que besarle los pelos de la barba. Y recuerda, muchacha, que una oveja te crió y no por eso dejas de ser hermosa. Chloe ya no aguardó más, sino que, encantada con el piropo y deseando desde hacía tiempo besar a Daphnis, se levantó de un brinco y le propinó un beso torpe e inexperto, pero bien capaz de inflamar su alma. Así pues, Dorcón, dolido, salió corriendo, dispuesto a buscar ya otra vía para su amor. En cuanto a Daphnis, parecía que hubiera recibido no un beso, sino un mordisco. Al punto se le puso sombría la expresión, le venían frecuentes escalofríos y trataba de contener la agitación de su corazón. Quería mirar a Chloe, pero cuando lo hacía, le invadía el rubor. Fue entonces cuando, por primera vez, admiró maravillado su melena, que era rubia, y sus ojos, grandes como los de una vaca, y su rostro, que era verdaderamente más blanco que la leche de las cabras, como si entonces hubiera por vez primera adquirido la vista, y en el tiempo anterior hubiera estado privado de ella. Así que ya no se alimentaba, lo más que hacía era probar la comida. Si se le forzaba, tomaba la bebida suficiente para mojarse la boca. Estaba taciturno, quien antes era más parlanchín que los grillos, inactivo el que era más bullidor que las cabras. Hasta el rebaño andaba descuidado, la siringa tirada por el suelo, su rostro más descolorido que la hierba veraniega. Solo charlaba con Chloe, y si alguna vez se quedaba solo lejos de ella, tal era la cháchara que consigo se traía. ¿Qué efectos causa en mí un beso de Chloe? Sus labios son más tiernos que las rosas, su boca más dulce que un panal, pero su beso es más punzante que el aguijón de una abeja. Muchas veces he besado a los cabritos, muchas veces he besado a los perrillos recién nacidos o al ternero que Dorcón le regaló, pero este beso es algo nuevo. La respiración se acelera, se sobresalta el corazón, languidece el espíritu, y aun con todo quiero besar una vez más. ¡Ay, funesta victoria! ¡Ay, enfermedad imprevista de la que ni siquiera sé decir el nombre! ¿Acaso probó Chloe algún veneno antes de besarme? Y en ese caso, ¿cómo es que no ha muerto? ¿Cómo están cantando los ruiseñores mientras mi siringa calla? ¿Cómo triscan los cabritos mientras yo me estoy aquí sentado? ¿Cómo alcanzan las flores su esplendor y yo sin trenzar guirnaldas? Florecen las violetas y el jacinto, pero Daphnis se marchita. ¿Es que hasta Dorcón va a parecer más agraciado que yo? Tal sufría y decía el bueno de Daphnis, como que por primera vez estaba probando los hechos y las palabras del amor. Mientras tanto, el boyero Dorcón, el enamorado de Chloe, aprovechando el momento en que Driante enterraba un rodrigón junto a una vid, se acerca hasta él con unos magníficos quesitos y se los ofrece como regalo de un viejo amigo de los tiempos en que el propio Driante hacía de pastor. Y empezando por ahí, consiguió llevar la conversación al tema del casamiento de Chloe. Prometía, en caso de recibirla por mujer, abundantes y magníficos regalos, cuales se pueden esperar de un vaquero: una yunta de bueyes de labor, 4 colmenas, 50 plantones de manzano, una piel de toro con la que hacerse unas sandalias, y cada año un ternero ya destetado.
de tal manera que Driante, encandilado con estos regalos, a punto estuvo de consentir en la boda. Pero pensando que la muchacha era digna de un novio de más prendas y temiendo exponerse a males sin remedio si alguna vez se descubría su delito, denegó el casamiento, pidió excusas y declinó aceptar los regalos mencionados. Fallidas, pues, por segunda vez sus esperanzas, y perdidos en vano sus buenos quesos, decidió Dorcón echarle mano a Chloe cuando se quedara sola. Y como hubiera observado que un día llevaba a Daphne los rebaños a abrevar y al otro Chloe, urde un expediente cual propio de un pastor. Tomando la piel de un gran lobo, al que en cierta ocasión un toro había matado a cornadas en defensa de sus vacas, se la extiende sobre el cuerpo, cubriéndose desde la espalda hasta los pies, de tal forma que las patas de delante recubran sus brazos y las de detrás las piernas hasta el talón, y que las fauces abiertas del animal oculten su cabeza al modo del casco de un hoplita. Una vez convertido en fiera, tanto como le fue posible, se acerca a la fuente a la que iban a beber las cabras y las ovejas después de pastar. Esta fuente estaba en una profunda hondonada, y todo el paisaje en derredor era agreste, con espinos, zarzas, enebro bajo y cardos. Fácilmente podría un lobo de verdad estar por allí escondido al acecho. Allí se esconde Dorcón aguardando la hora de abrevarse el ganado, muy confiado en asustar a Chloe con su disfraz y poder echarle el guante. Pasa no mucho rato y aparece Chloe, que conduce los rebaños a la fuente y ha dejado a Daphnis ocupado en cortar ramas verdes con que alimentar a los cabritos después de pastar. Entonces los perros que van detrás para proteger a los corderos y a las cabras, haciendo gala de su curiosidad y olfato de sabuesos, descubren a Dorcón, que arranca para atrapar a la muchacha, y dando furiosos ladridos se abalanzan sobre él, tomándole por un lobo. Lo rodean, y antes de que el sobresalto le permita ponerse en pie, comienzan a morder la piel del lobo. Y bien, por el momento Dorcón, temiendo la vergüenza de ser reconocido y protegido como estaba por la piel que lo cubría, allí se estaba quieto en la espesura sin decir palabra. Pero cuando ya Chloe, perturbada por el espectáculo, hubo llamado a Daphnis en su ayuda, y los perros comenzaron a desgarrar la piel y alcanzar su propia carne, Dorcón prorrumpió en sonoros lamentos mientras imploraba la ayuda de la muchacha y de Daphnis ya presente. Así que llamando a los perros con la voz de costumbre, enseguida los calmaron, y a Dorcón, que había sido mordido en los muslos y en los hombros, lo llevaron a la fuente y le curaron las heridas, allí donde los dientes habían penetrado en la carne. Después las recubrieron con corteza tierna de olmo previamente masticada. Su ignorancia de lo que son las osadías del amor hizo que considerasen el disfraz de lobo como un juego de pastores y que no se enfadasen en absoluto. Antes bien, trataron de consolarlo y lo acompañaron un trecho, llevándolo del brazo. Dorcón, después de verse en tan gran peligro y salvado no de la boca del lobo, como se dice, sino de la del perro, se dedicaba a cuidarse. Mientras tanto, Daphnis y Chloe tuvieron hasta la noche no poca faena reuniendo a las cabras y ovejas, y es que, aterrorizadas por la piel del lobo y perturbadas por los ladridos de los perros, unas se habían precipitado roquedo arriba y otras se habían bajado corriendo hasta el mismo mar. Y bien es verdad que se les había enseñado a obedecer a la voz, a dejarse llevar por la siringa y a agruparse al oír batir de manos, pero en esta ocasión el miedo les había hecho olvidar todo aquello. A duras penas pudieron dar con ellas, siguiéndoles la pista como a liebres, y llevarlas a los apriscos. Fue aquella la única noche en que durmieron un sueño profundo. El agotamiento les sirvió de bálsamo de sus penas amorosas.
Pero cuando llegó el nuevo día una vez más, fueron presa de parecidos sentimientos. Se alegraban de verse, se afligían al despedirse, sufrían, querían algo, ignoraban que querían. Solo una cosa sabían, que estaban perdidos, él por un beso y ella por un baño. También la época del año los abrazaba. Era ya el final de la primavera y el inicio del verano, y todo estaba en sazón. Los árboles con sus frutos, los llanos con sus mieses. Grato era el chirrido de las cigarras, dulce el olor de las frutas, deleitoso el balido de las ovejas. Se diría que hasta los ríos cantaban según fluían mansamente, que los vientos tocaban la siringa al soplar entre los pinos, que las manzanas, por efecto del amor, se dejaban caer por tierra y que el sol, por ser amante de la belleza, desnudaba a todos los seres. Daphnis, sofocado con todo aquello, se metía en los ríos unas veces para bañarse, otras para atrapar a los peces que allí bullían. Con frecuencia bebía también, creyendo así poder apagar la quemazón de sus entrañas. Por su parte, Chloe, después de ordeñar las ovejas y la mayor parte de las cabras, se pasaba mucho rato para cuajar la leche, y es que las moscas la importunaban terriblemente y la mordían cuando las espantaba. A continuación se lavaba la cara, coronaba su cabeza con ramas de pino, se ponía su piel de cervatillo a la cintura y llenando el cuenco de vino y de leche, compartía con Daphnis la bebida. Pero cuando llegaba el mediodía sus ojos quedaban ya apresados, y es que ella, viendo a Daphnis desnudo, sucumbía al hechizo de su belleza perfecta y se consumía sin poder encontrar en él nada que reprochar. Por su parte él, viéndola con su piel de cervato y su guirnalda de pino mientras le ofrecía el cuenco, creía estar viendo a una de las ninfas de la gruta. Entonces él le quitaba las ramas de pino de la cabeza y se coronaba a sí mismo, no sin antes besar la guirnalda. Ella se ponía sus ropas mientras él se bañaba desnudo, besándolas también antes. Alguna vez incluso se tiraron manzanas el uno al otro y se engalanaron mutuamente la cabeza peinándose las melenas. Ella comparaba la melena de él, por negra, con bayas de mirto, y él, el rostro de ella con una manzana, pues era blanco y sonrosado. También le enseñaba a tocar la siringa, y una vez ella había comenzado a soplar, él le arrebataba el instrumento y recorría las cañas con los labios, y parecía que estaba corrigiendo sus errores, pero en realidad con esta artimaña cubría de besos a Chloe por mediación de la siringa. Mientras él tocaba un mediodía la siringa y el ganado descansaba a la sombra, Chloe se quedó adormilada sin darse cuenta. Daphnis se apercibió de ello y dejando en el suelo su instrumento, se dedicó a mirarla de arriba a abajo, insaciablemente, como que ya no le daba ninguna vergüenza. Al mismo tiempo, como a hurtadillas, musitaba en voz muy baja. ¡Qué ojos esos que duermen! ¿Y qué perfume exhala esa boca? Ni siquiera las manzanas huelen tan bien, tampoco los sotos. Pero me da miedo besarla. El beso te roe el corazón y te vuelve loco, como la miel nueva. También me hace vacilar el que pueda despertarla con mi beso. Estas cigarras parlanchinas con su estruendo no la van a dejar dormir. Y encima los machos cabríos peleándose a cornadas, esos lobos más cobardes que zorras. ¿Por qué no se los habrán llevado? Mientras se traía consigo tales pláticas, una cigarra, huyendo de una golondrina que quería atraparla, cayó en el regazo de Chloe. La golondrina que la seguía no pudo cogerla, pero en su persecución se aproximó tanto a Chloe que llegó a rozarle las mejillas con las alas. Ella, sin saber qué pasaba, se despertó sobresaltada y dio un fuerte grito. Pero cuando vio a la golondrina todavía revoloteando por allí cerca y a Daphnis que se reía de su temor, se le pasó el miedo y se puso a restregarse los ojos.
que querían seguir durmiendo. Entonces la cigarra rompió a cantar en su regazo, parecida a una suplicante que agradece su salvación. Así que de nuevo Chloe dio un fuerte grito y Daphnis se echó a reír. Aprovechando la ocasión, deslizó sus manos por el pecho de ella y sacó a la amiga cigarra, que ni siquiera en su diestra se callaba. Chloe se regocijó al verla, la cogió en sus manos, le dio un beso y volvió a colocar en su seno a la parlanchina. Un día se deleitaban con el bucólico arrullo de una paloma torcaz que llegaba de la espesura, y como Chloe quisiera averiguar qué decía, Daphnis se lo explicó contándole la conocida leyenda. Érase muchacha, una muchacha igualmente hermosa, y que igualmente apacentaba en la espesura un gran número de vacas. Era también cantarina, y sus vacas se regocijaban con su música, y ella no las apacentaba a golpe de cayado ni dándoles con la aguijada, sino que, sentada bajo un pino con una guirnalda de pino en la cabeza, cantaban a Pan y a Pitis, y con su voz mantenía a las vacas cerca de sí. Un zagal, que apacentaba a sus vacas no lejos de allí, también el hermoso y cantarín como la muchacha, por afán de rivalizar con su canto, exhibió a su vez una voz más potente, pues era varón, pero dulce, pues también era un niño, encandilando con ella a 8 de las vacas, las mejores. Las desvió a su propio rebaño. La muchacha, afligida por la merma de su rebaño y por su derrota en el canto, ruega a los dioses que le concedan convertirse en ave antes de regresar a casa. Los dioses acceden y la convierten en esta ave, montarás como la muchacha, melodiosa como ella, y todavía hoy canta su desgracia, haciendo ver con ello que sigue buscando las vacas extraviadas. Tales eran los deleites que el verano les procuraba, pero cuando el otoño alcanzaba su apogeo y con él los racimos, unos piratas de Tiro, que iban a bordo de un bergantín cario con el fin de no parecer bárbaros, arribaron a estos campos, desembarcaron y provistos de espadas y de corazas, comenzaron a saquear todo lo que se les puso por delante, vino perfumado, trigo en abundancia, miel de los panales. También se llevaron algunas vacas del rebaño de Dorcón. Capturan también a Daphnis, que vagaba por la costa, pues Chloe, como era muchacha, por miedo a los pastores insolentes, sacaba más tarde las ovejas de Driante. Los piratas, viendo al mozalbete grande, guapo y de más valor que el botín de los campos, sin perder ya más tiempo ni con las cabras ni con el resto de la campiña, lo conducen a su barco mientras él, llorando de desesperación, llama a Chloe a grandes voces. Poco hacía que los piratas, soltando amarras y echando mano a los remos, se alejaban navegando hacia alta mar. Chloe hacía bajar su rebaño y le traía a Daphnis como regalo una siringa nueva, pero al ver a las cabras inquietas y escuchar la voz de Daphnis, que la llama a gritos cada vez más fuertes, se desentiende de las ovejas, tira la siringa y se presenta corriendo ante Dorcón para pedirle ayuda. Pero éste yacía por tierra quebrantado por la tremenda paliza de los piratas, respirando a duras penas y perdiendo sangre en abundancia. Mas viendo a Chloe y reavivando por un instante las brasas de su antiguo amor, le dijo: Yo, Chloe, dentro de poco estaré muerto, pues los impíos piratas, mientras luchaba por defender mis vacas, me han molido a palos como a una de ellas. Pero tú me vas a salvar a Daphnis, vas a vengar mi muerte y acabar con esos. Yo enseñé a mis vacas a seguir el sonido de la siringa y a ir en pos de su melodía, por más que estén paciendo en algún lugar alejado. Anda pues, coge esta siringa y toca con ella el aire aquel que yo le enseñé una vez a Daphnis y él a ti. Del resto se ocuparán la siringa y las vacas del barco. Además, te regalo esta siringa con la que en tantos certámenes vencía a vaqueros y a cabreros. Y tú,
Dame a cambio un beso mientras todavía estoy vivo, y llórame cuando esté muerto, y cuando veas que otro apacienta mis vacas, acuérdate de mí. No dijo más Dorcón, y dando su último beso, junto con el beso y sus palabras, exhaló el último aliento. Chloe cogió la siringa y llevándosela a los labios tocó tan fuerte como pudo. Las vacas la oyen, reconocen la melodía y de un salto se precipitan mugiendo al mar. Como este violento salto se produjera por un solo costado del barco y además la caída de las vacas abriera una depresión en el barco zozobra, y cuando la ola vuelve a cerrarse, se va a pique. Los tripulantes saltan del barco con desigual esperanza de salvarse. En efecto, los piratas llevaban las espadas al cinto, iban enfundados en corazas de escamas y vestían grebas que les llegaban hasta media pantorrilla, mientras que Daphnis iba descalzo, pues apacentaba su ganado en la llanura, y semidesnudo, pues era todavía la estación calurosa. Así pues, a aquellos, después de nadar un breve lapso de tiempo, sus armas se los llevaron al fondo. Por su parte, Daphne se despojó con facilidad de sus ropas, pero nadaba con dificultad dado que, con anterioridad, sólo lo había hecho en los ríos. Sin embargo, más tarde la necesidad le enseñó lo que había de hacer. Se lanzó en medio del ganado y agarrando con cada mano el cuerno de sendas vacas, en medio de ellas se dejó llevar, sin miedo y sin esfuerzo, como si estuviera conduciendo un carro. Y es que ni siquiera el hombre nada como lo hace la vaca. Tan solo las aves acuáticas y los propios peces la aventajan. Una vaca que nada no perecería ni aunque las uñas de sus cascos se le desprendieran consumidas por la humedad. Todavía hoy dan fe de ello los muchos parajes marinos llamados pasos de la vaca. De esta forma se salvó Daphnis, escapando contra toda esperanza de dos peligros, la piratería y el naufragio. Saliendo del agua y encontrándose en tierra a Chloe, que ríe y llora al mismo tiempo, se echa en su regazo y le pregunta que por qué tocaba la siringa. Ella se lo cuenta todo, su carrera al encuentro de Dorcón, cómo éste había maestrado a las vacas, cómo le instó a que tocase la siringa, la muerte de Dorcón. Lo único que no mencionó, por pudor, fue el beso. Decidieron entonces honrar a su benefactor y en compañía de sus allegados fueron a enterrar al desdichado Dorcón. Erigieron pues un gran túmulo de tierra, sembraron numerosas plantas de jardín y colgaron en su honor las primicias de las labores. Además hicieron libaciones de leche, exprimieron racimos y quebraron numerosas siringas. Se oyeron también los mugidos lastimeros de las vacas y se las vio corriendo en desorden al tiempo que mugían. Como suponían los pastores y cabreros, así hacían duelo las vacas por la muerte de su vaquero. Después del entierro de Dorcón, Chloe conduce a Daphnis a donde las ninfas, le introduce en la gruta y lo baña. Entonces, por vez primera, a la vista de Daphnis, bañó la propia Chloe su cuerpo blanco y de inmaculada belleza, que ni siquiera requería de baños para conservarlo hermoso. Después recogieron flores, cuantas flores había en esa estación, coronaron con ellas las estatuas y colgaron de la pared de la gruta, a modo de ofrenda, la siringa de Dorcón. A continuación fueron a vigilar a las cabras y ovejas. Todas ellas yacían por tierra sin pastar ni balar, pues, según creo, añoraban a los ausentes Daphnis y Chloe. En todo caso, cuando los vieron y escucharon sus gritos de costumbre y su siringa, los corderos se levantaron y se pusieron a pastar, mientras las cabras resoplaban y triscaban como alegrándose de que su cabrero de siempre estuviera sano y salvo. Y sin embargo, Daphnis no conseguía que su espíritu estuviese contento después de haber visto a Chloe desnuda y descubrir una belleza antes escondida. Sufría su corazón como carcomido por venenos,
Su respiración misma unas veces se aceleraba como si alguien lo persiguiera, otras veces se quedaba sin ella, como si se le hubiera agotado en el curso de los ataques pasados. Este baño le parecía más temible que el mar, y pensaba que su espíritu permanecía aún entre los piratas. Y es que siendo como era, joven y rústico, ignoraba todavía las piraterías del amor.